Hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las historias que nos roban el aliento. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que todos se encuentren de maravilla y con las energías al máximo para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Como habrán visto en el título de este vídeo, hoy vamos a hablar de algo que genera una curiosidad inmensa, un misterio que muchos intentamos desentrañar, la vida privada de dos de las personalidades más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han adivinado, vamos a poner el foco en esos detalles que, por naturaleza, deberían ser intocables, pero que la prensa y los fans no dejan de especular. Antes de que me lancen sus mejores preguntas y teorías, quiero invitarles a algo fundamental para que no se pierdan nada de lo que sucede por aquí. Si todavía no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que le den ese botón de suscribirse. Es gratis, es rápido y les asegura que cada vez que subamos un vídeo nuevo, les llegará la notificación. Además, con cada suscripción, nos motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que, clic en suscribirse, activa la campanita y vamos a darle caña a este fascinante tema. Hoy, mis estimados, vamos a intentar, desde el respeto y la admiración, y siempre partiendo de la información pública y de las declaraciones que ellos mismos, o sus allegados, hayan compartido, arrojar un poco de luz sobre la compleja relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que su conexión trascendió la pantalla grande o más bien, la pantalla chica, y se convirtió en un fenómeno que cautivó a millones de seguidores en todo el mundo. Después de su exitosa serie, que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas, la expectación sobre su vida personal se disparó. ¿Era solo química de ficción o había algo más profundo? Y la respuesta, como suele suceder con las figuras públicas, no fue un simple sí o un simple no. Lo que sí es innegable es la intensidad de la conexión que mostraron. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban tanto en entrevistas como en eventos, todo parecía gritar complicidad. Y nosotros, como espectadores, como fans, nos enamoramos de esa chispa. Creemos que uno de los motivos principales por los que generaron tanto revuelo es precisamente esa autenticidad que parecían proyectar. No se sentían como actores interpretando un papel, sino como dos personas que genuinamente disfrutaban de la compañía del otro. Analicemos un poco la cronología, si me permiten. Después de la culminación de su proyecto juntos, los rumores sobre una relación sentimental se intensificaron de manera exponencial. Y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, las evidencias y las apariciones públicas conjuntas se volvieron cada vez más frecuentes. Hubo viajes, hubo momentos capturados por las cámaras de los paparazzi que alimentaron aún más la especulación. Y la verdad es que ante tanta evidencia, era difícil negarlo. La naturalidad con la que se les veía juntos, tanto en eventos sociales como en momentos más privados, parecía confirmar lo que muchos deseábamos ver. Lo fascinante de su historia, y lo que genera el interés constante, es precisamente ese equilibrio. Parecía que en la medida de lo posible, intentaban mantener su relación al margen del escrutinio público, pero al mismo tiempo, no se escondían. Compartían momentos en redes sociales, aunque de forma medida, lo que daba a entender una cierta apertura. Y esto, amigos, es un arte difícil de dominar. Cuando eres una figura pública de su calibre, cada paso, cada interacción, es analizado al microscopio. Uno de los aspectos que más se debatía era la autenticidad de su relación. ¿Era algo genuino y profundo, o una estrategia de marketing? Yo personalmente, y basándome en lo que he podido observar, creo que había algo más que una simple estrategia. La conexión que mostraban iba más allá de lo superficial. Se les veía cómodos, se entendían con una mirada, y eso, en el mundo del espectáculo, es difícil de fingir. Además, las palabras de respeto y admiración mutua que ambos han dedicado al otro en diversas ocasiones, refuerzan esta idea. Sin embargo, y aquí entramos en el terreno delicado, la vida privada es eso, privada. Y es nuestro deber como seguidores, respetar esa línea. Por mucho que nos encante seguirlos, por mucho que nos fascine su historia, debemos recordar que son personas con derecho a su espacio, a su intimidad. El título de este vídeo, La vida privada no se toca, es un grito de respeto. Es un recordatorio de que, si bien podemos admirar su trabajo y su conexión, debemos evitar cruzar la línea hacia la invasión. Las especulaciones sobre los altibajos de su relación, los rumores de rupturas y reconciliaciones, han sido constantes.
Y es aquí donde la presión mediática se vuelve más asfixiante. Los medios buscan la primicia, los fans quieren saberlo todo. Y en medio de ese torbellino, ellos, Kerem y Hande, intentan navegar su vida personal de la mejor manera posible. Pensemos en la presión que deben sentir. Cada día se levantan sabiendo que su vida es objeto de análisis. Cada foto, cada comentario en redes sociales, puede ser interpretado de 1000 maneras. Y esto, sin duda, debe ser un desafío enorme. Por eso, insisto, la clave está en el respeto. Admirar su talento, disfrutar de su arte, pero saber cuándo parar. A lo largo de su relación, hemos visto diferentes facetas. Momentos de euforia y declaraciones públicas de cariño, y también periodos de silencio mediático que han dado pie a innumerables rumores. Es en esos silencios donde la imaginación de la gente vuela, donde se crean narrativas que a menudo distan mucho de la realidad. Y es ahí donde debemos ser más cautelosos. Las redes sociales han jugado un papel crucial en todo esto. Por un lado, nos han permitido ver fragmentos de su vida, compartir momentos especiales. Por otro, se han convertido en el caldo de cultivo para todo tipo de rumores y especulaciones. Un simple me gusta o un comentario ambiguo pueden ser el inicio de una nueva tormenta mediática. Y es algo que como consumidores de contenido, debemos aprender a interpretar con cierta distancia. Recordemos que Kerem y Hande son artistas. Han construido sus carreras sobre la base de su talento y carisma. Su relación, sea cual sea su estado actual, es una parte de sus vidas, pero no define su totalidad. Tienen proyectos profesionales, sueños, aspiraciones individuales que van más allá de su vínculo sentimental. Y es importante que como fans valoremos y apoyemos también esas facetas de sus vidas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿están juntos o no? Y la verdad es que en este momento, la información oficial es limitada. Han habido rupturas, han habido rumores de reconciliación, y la verdad es que ellos han elegido, en gran medida, mantener su vida amorosa en un plano más reservado. Y de nuevo tenemos que aprender a aceptar esa decisión. Su privacidad es un derecho fundamental. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Han demostrado que la química en pantalla puede traducirse en una conexión real, y eso, para los fans, es algo mágico. Han inspirado a muchos, han creado momentos inolvidables y su impacto en la industria es innegable. Pensemos en el poder de los medios y de las redes sociales. Pueden amplificar, pero también pueden distorsionar. Y es nuestra responsabilidad, como espectadores, discernir la información. No dejarnos llevar por el primer rumor que leemos, sino buscar fuentes fiables y, sobre todo, recordar que detrás de las figuras públicas hay personas. El respeto a la privacidad es fundamental para cualquier persona, y más aún para aquellos que están constantemente bajo el ojo público. Kerem y Hande, como muchos otros artistas, han navegado esta compleja realidad durante años. Han aprendido a gestionar la atención mediática, pero también han puesto límites. Y es nuestro deber, como admiradores, respetar esos límites. La vida privada no se toca. Este es el mensaje central que quiero transmitirles hoy. Podemos disfrutar de sus historias, admirar su talento, pero siempre desde el respeto y la distancia prudencial. No necesitamos saber cada detalle de su vida personal para poder ser sus fans. Su arte, su trabajo, es lo que nos une, y eso es suficiente. En resumen, hemos explorado la fascinación que genera la vida privada de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la intensidad de su conexión, la presión mediática a la que están sometidos y la importancia fundamental del respeto a su intimidad. Hemos recordado que, si bien su relación ha cautivado a millones, su vida personal es un espacio que debe ser protegido. Hemos analizado cómo los medios y las redes sociales juegan un papel ambivalente en esta dinámica, amplificando tanto la conexión como los rumores, y hemos concluido que el respeto a su privacidad es un acto de verdadera admiración. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, intrigante y sobre todo, un recordatorio de la importancia de mantener la línea entre la admiración pública y el respeto a la vida privada. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible mantener la vida privada cuando eres una figura pública? ¿Cómo creen que ellos gestionan esta constante atención? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios justo aquí abajo.
Me encanta leerlos y responderles. Y ahora, para finalizar, les pido ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, si han aprendido algo nuevo, si les ha hecho pensar, por favor, regálenos un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen a que Rem y Ande para que el mensaje de respeto llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de nuestra comunidad, no olviden suscribirse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de nuevo por estar ahí, mis queridos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.